Hola, mi nombre es Miguel Garriz y soy psicólogo clínico del Hospital del Mar. En este vídeo que vamos a visualizar, vamos a hacer un ejercicio juntos. En este caso es un espacio de la respiración, pero es una versión que utilizamos en momentos de un poquito mayor de dificultad, ¿vale? El objetivo de este ejercicio es tomar conciencia de nuestro estado emocional en un momento de mayor dificultad y después intentar conectar con alguna sensación de nuestro cuerpo que podemos utilizar un poco como ancla al momento presente. La idea es que esta toma de conciencia la hagamos desde un lugar libre de juicios, con cierta amabilidad, con curiosidad por nuestro estado en este momento, dándole un espacio a este estado emocional, ¿vale? Venga, empezamos el ejercicio poniéndonos en una posición que nos sea cómoda, sobre todo si además puede ser una posición con la espalda erguida, la cabeza en línea con la columna, pero sobre todo una posición que nos sea cómoda. Los ojos los podemos tener cerrados y si los queréis dejar abiertos, yo os recomiendo mirar a un punto fijo en el suelo para evitar distracciones. En el primer paso de este ejercicio, tomamos conciencia de nuestro estado en este momento y para ello, en primer lugar, observamos la mente, observamos la actividad de la mente. Observamos las imágenes, las frases, las conversaciones, los pensamientos que pasan por la mente en este momento. Y os podéis ayudar en esta tarea nombrando el tipo de pensamientos, una preocupación, un pensamiento de la familia, un pensamiento del trabajo, por ejemplo, un recuerdo, un pensamiento de autocrítica, uno de culpa, uno de miedo. Nombrando los pensamientos para poder ganarles cierta distancia y observarlos. ¿Y cómo me siento en este momento? Noto el sentimiento, lo siento, le doy un pequeño espacio y lo nombro también. Angustia, miedo, tristeza, enfado. ¿Y cómo está mi cuerpo? Observo cómo está mi cuerpo, prestando especial atención a las sensaciones de dolor, de tensión, de incomodidad, repasando amablemente, con curiosidad, las sensaciones de mi cuerpo en este momento. Y ahora en el segundo paso vamos a llevar toda nuestra atención a las sensaciones de la respiración, observando en qué punto de la respiración puedo notar las sensaciones con mayor intensidad. Quizás sea el abdomen, quizá el pecho, quizá las fosas nasales. Elijo uno de estos puntos y llevo ahí toda mi atención. O quizá prefiráis llevar toda vuestra atención al contacto de los pies con el suelo o a las manos. Sea lo que sea el punto que habéis elegido, llevando toda nuestra atención a esa sensación e investigándola con curiosidad durante la inspiración y durante la exhalación. Y si queréis, si notáis que la mente está muy agitada y tira con fuerza y os es difícil mantener la atención en esas sensaciones, podéis ayudaros contando respiraciones. Una inspiración, una exhalación. 2 inspiraciones, 2 exhalaciones. 3 inspiraciones, 3 exhalaciones. Y podéis seguir así durante este minuto, a vuestro ritmo. Observando con curiosidad todo lo que ocurre, cómo la mente arrastra con fuerza y nos distrae, normalizando estas distracciones, este funcionamiento de la mente. Y simplemente cuando ocurre, volviendo con suavidad, con amabilidad de nuevo, a la sensación de la respiración o del cuerpo que estuvierais observando. Y si es necesario, seguimos contando, empezamos de nuevo. Y en el tercer paso, ampliando la conciencia hasta sentir
las sensaciones de nuestro cuerpo como un todo, observando nuestro cuerpo como una totalidad, sintiendo las piernas, los brazos, el tronco y la cabeza, la piel y el interior, notando nuestro cuerpo aquí sentado en este momento mientras respiramos, observando nuestro estado emocional y seguramente constatando que seguimos inquietos, agitados, que seguimos sintiendo esta dificultad. Y si es así, observando esta dificultad, sintiéndola, dándole un espacio, llevando nuestra atención y nuestra respiración a las zonas del cuerpo donde percibáis mayor tensión o mayor dolor. Inspirando y llevando el aire a esas sensaciones, exhalando desde ellas y soltando, diciéndonos quizás, es normal no querer sentirse así, pero esto ya está aquí, voy a darle un pequeño espacio, voy a sentirlo, abriéndonos a ello al inspirar y suavizando nuestra relación con ello al exhalar. Inspirando hacia ello, exhalando desde ello, abriéndonos al inspirar, suavizando al exhalar, diciendo si queréis, es normal no querer sentirse así, pero esto ya está aquí. Voy a acercarme a ello con amabilidad, voy a tratarme a mí mismo con amabilidad, abriéndonos al inspirar, suavizando al exhalar. Y poco a poco conectando de nuevo con los ruidos y sonidos del entorno, con nuestra postura, con el contacto de nuestro cuerpo con las diferentes superficies, conectando de nuevo con lo que nos rodea, abriendo los ojos, observando lo que tenemos alrededor y dándonos las gracias por habernos dedicado a esta práctica, por habernos cuidado de esta manera, en esta situación tan difícil que vivimos en este momento, dándonos las gracias por habernos permitido estos momentos, estos minutos de parar, de sentirnos, de cuidarnos para poder seguir. Muchas gracias.